Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. La obra de reconciliación de Cristo comenzó en la cruz, pero continúa hoy en la vida de los que lo aceptan. Jesús no murió solo para perdonar al hombre, sino para transformarlo en una nueva criatura. Para que esta experiencia sea una realidad, no es suficiente creer de manera superficial. La creencia debe trasladarse a los hechos. Santiago, el apóstol, afirma que hasta los demonios creen y tiemblan. Sin embargo, no por eso aman a Dios. En este punto entra el bautismo, un tema fundamental en el plan de la salvación. Al bautizarse, el creyente demuestra pública y prácticamente que está aceptando la muerte y la resurrección de Cristo en su favor. Se une a Jesús en la nueva humanidad instituida por Él. Es convertido en una nueva criatura y también se une a los otros cristianos en la iglesia simbolizada por el cuerpo de Cristo, un tema que abordamos en la lección anterior. Soy Carlos Alberto Polo López y les doy la bienvenida a esta Radio Escuela Bíblica. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. Hoy estaremos respondiendo la pregunta, ¿por qué es importante ser bautizado? Para responderla, junto a otras interrogantes que traigo a esta lección, le doy la bienvenida a Oscar, a la última lección de esta serie La Fe de Jesús, lección titulada ¿Por qué es importante ser bautizado? Oscar, bienvenido. Carlos, querido oyente, espero estén bien y... Bueno, un poco triste porque ya concluimos esto, pero... Sí, señor, ¿qué hace que estábamos comenzando? Y mire ya dónde estamos, pero feliz también porque sé que ha sido de gran ayuda, ha sido constructivo y ha sido de mucho aprendizaje para cada oyente, para cada amigo, Carlos. Sin duda alguna, y hemos recibido durante esta serie de la Fe de Jesús junto a Oscar diferentes mensajes, diferentes pedidos de oración, diferentes preguntas que nuestro equipo de apoyo espiritual se ha encargado de ir respondiendo. También hemos recibido diferentes solicitudes de oyentes queriendo hacer parte de la escuela bíblica. Ya nuestro equipo de apoyo espiritual de AWR Colombia les está atendiendo. Dios les bendiga a cada uno. Recuerde que si usted también quiere hacer parte de la escuela bíblica, puede escribir su nombre completo, su lugar de residencia y las palabras Escuela Bíblica. Lo inscribimos y con mucho gusto el equipo de apoyo espiritual lo atiende. Y antes de iniciar con la primera pregunta, vamos a orar. Eterno Padre, muchas gracias por la nueva oportunidad de reunirnos alrededor de esta Radio Mundial Adventista para seguir estudiando tu santa palabra. Oro para que tu bendición sea sobre cada estudiante de la Biblia. Oro para que tu bendición sea sobre Oscar, quien nos acompañó durante toda esta serie de la Fe de Jesús. Gracias por este medio radial. Gracias por las personas que se entregan a ti a través del estudio de tu palabra por medio de este espacio. Úngenos y que el Espíritu Santo sea nuestro instructor. En el nombre de Jesús. Amén. Oscar, ahora sí, bienvenido y quiero hacer la primera pregunta. ¿Qué hizo Jesús antes de comenzar su ministerio aquí en la tierra? Carlos,
Como durante todo este ciclo de escuela les he dicho, ¿no? Vamos a buscar en nuestra Biblia o tengamos allí un papelito, un lapicero y apuntemos las citas que aquí son dadas para que corrobore por usted mismo de que lo que dice Oscar, lo que dice Carlos no es cosa de Oscar ni de Carlos. No es palabra de hombre. Es correcto, sino que es palabra de Dios. Amén, así es. Entonces vamos a ir a Lucas, vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, 21. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió. Realmente Jesús no necesitaba ser bautizado porque en él no había pecado, pero antes de comenzar su ministerio, fue bautizado por Juan el Bautista. Y de este modo él dio inicio a su identificación pública para con los pecadores a los cuales él había venido a salvar. Jesús cargó sobre sí mismo los pecados del mundo y esta obra sería la que culminaría en la cruz. Entonces, ¿qué hizo y qué dio inicio al ministerio? Repito, el bautizo, aún sin tener pecado, lo hizo para mostrarles a los pecadores lo que se debía hacer. Y basado en esa respuesta que Oscar nos entrega en ese momento de la Radio Escuela Bíblica, yo puedo inferir que antes de una obra extraordinaria para Dios es necesario el bautismo. Hay grandes hombres y mujeres a quienes uno admira que hacen obras loables, igual utilizo el término, a favor de la comunidad. Pero es importante tener en cuenta que cuando de la salvación se trata, todo comienza con aceptar a Jesús por medio del bautismo. Obviamente, quienes tenemos la oportunidad de llegar a una pila bautismal. Oscar, ¿qué deberían, si Jesús hizo esto de bautizarse antes de comenzar su ministerio sagrado, hacer cada uno de sus seguidores? En la respuesta anterior di un preámbulo de esto, ¿no es cierto? Sí. Pero vamos al Evangelio de Juan. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 15. Juan capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cierto? Contundente respuesta. Mejor dicho, no pone traba, no maquilla nada, no, es directo. Así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y como lo decía en la respuesta anterior, para que los pecadores vieran y siguieran ese ejemplo. Porque es que un discípulo hace lo que su maestro hace. O más bien lo que le enseña por no solo palabras, sino también por ejemplo. Entonces yo como maestro también no debo solo hablar, sino también hacer. Y eso es lo que hizo Jesús. Y eso es lo que sus discípulos deben hacer, ¿cierto? Al ver ese ejemplo de Cristo, seguirle, ¿cierto? La nueva experiencia con Jesús se caracteriza es por esa identificación plena con su muerte y su resurrección a través del santo bautismo. Por eso decimos que cuando entramos en las aguas bautismales estamos sepultando ese viejo hombre, ¿cierto? Y al salir estamos resucitando por la fe en el poder de Dios, que nos levanta de los muertos. En ese momento del bautismo el pecador es sepultado, ¿cierto? En el agua y la nueva criatura sale de esa muerte espiritual para empezar una nueva vida, como lo podemos ver en Romanos 6:4. Esto deberían hacer los seguidores. Es decir, según el método bíblico del bautismo, cuando yo soy sumergido completamente en el agua, estoy muriendo con Cristo a mi vida pasada de pecado. Y cuando soy levantado de entre el agua, estoy resucitando a la nueva vida en Cristo, según lo que acabas de explicar. Es correcto. De acuerdo. Ahora, hemos escuchado, y la Biblia lo enseña, que la salvación es gratuita, que la salvación no es por obras. Sin embargo, aprendimos durante esta serie la fórmula de la salvación, que es la sumatoria de la acción divina de la gracia más la acción humana de la fe. Acción humana que no me salva, pero que sí me conduce a mí al Dios que me salva. En este sentido, ¿qué es necesario hacer para ser salvos? Vamos a Hechos. Carlos, vamos a buscar en Hechos, capítulo 16, versículo 31.
ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Allí le estaban hablando al carcelero de Filipos. Y desde el punto de vista bíblico, creer y ser bautizado son la misma experiencia. Creer es el asentamiento intelectual y ser bautizado es esa acción de fe, ¿cierto? Yo creo, pero al creer inmediatamente voy y actúo. Claro, no ¿Cierto? digo creo y me quedo de brazos cruzados. Es correcto. Entonces, esa es mi parte humana, creer y voy y actúo, voy y soy bautizado. Y como le decía, cuando Pablo y Silas le dijeron al carcelero de Filipos que todo lo que necesitaba para ser salvo era creer, él enseguida se bautizó con toda su casa, con todos los suyos, con toda su familia. Entonces allí vemos que los apóstoles enseñaron que el primer paso en la vida cristiana es el bautismo. Y cuando la gente le preguntó a Pedro qué debería hacer para salvarse, él respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto lo podemos encontrar en Hechos 2:38. Entonces allí vemos, el bautismo está acá nuevamente unido a la fe. Y en Samaria se dice que después de haber escuchado el anuncio de Felipe, hombres y mujeres creyeron en él y se bautizaron. El eunuco después de hablar con Felipe llegó junto a un manantial y le dijo: mira, aquí hay agua, ¿qué me impide a ser bautizado? Mandó a parar el carro y de inmediato descendieron ambos, y Felipe y el eunuco, ¿cierto? Y Felipe allí mismo le bautizó. Y esto lo encontramos en Hechos 8:36. Pedro bautizó también a los de la casa de Cornelio. Y el propio Jesús dijo: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Esto lo vemos en Marcos 16:16. Y ese último versículo que nos presentas, Oscar, nos sirve como preámbulo para la siguiente pregunta. Si yo creo como requisito para ser salvo, y basado en mi creer en Cristo, adopto la acción humana de fe que es bautizarme, entonces, ¿cuál es el resultado natural de creer en Cristo? Ahí, como usted lo ha dicho, ¿no? Este último versículo nos responde a esto, ¿cierto? Dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16:16. Y aquí, antes de que continúes con la respuesta, yo quiero hacer la siguiente anotación. Muchos de nuestros amigos de la Radioescuela Bíblica nos escriben: yo estoy creyendo en Cristo, yo creo en Dios. Y es posible que muchos de ustedes en este momento ya estén confesando que creen en Dios, que creen en Cristo Jesús, que creen en los mensajes bíblicos que hasta aquí les hemos presentado. Ahora, ¿cuál debe ser ese resultado de el creer de ustedes, estimados estudiantes? Pues es lo que Oscar nos va a seguir respondiendo. Creo que sí, Carlos. Es que el bautismo es a menudo ese resultado natural de creer en Cristo. Como lo decíamos anteriormente, yo creo y tan pronto creo, viene mi acción humana de fe, bautizarme. De ir a hacer y de solicitar el bautizo, porque yo mismo no me puedo bautizar. Claro. Entonces yo me acerco y pido ser bautizado. Así como el eunuco le pidió a Felipe que le bautizara. Sí. ¿Cierto? Así como el carcelero de Filipo les dijo a Pablo y a Silas: ¿qué tengo que hacer? Claro. Cree, tú y tu familia serán salvos, ¿cierto? Claro. Y de inmediato fueron bautizados. Entonces allí podemos ver que a través de la fe en esas grandes y preciosas promesas de Dios, el hombre llega a ser participante de esa naturaleza divina. Y somos hijos de Dios. Ahí empezamos a recibir de inmediato esta identificación. Hijos e hijas de Dios. Yo digo, este placer, porque yo lo siento así, para mí es placentero ser llamado hijos de Dios. Amén. Y aparte de placentero, es un honor. Claro, hijos del Rey. Imagínese, o sea, qué mayor bendición que ser llamado hijo de Dios. Y dice Pablo en Gálatas, dice: pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, simplemente porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí no hay acepción de personas. No es que usted tiene plata y yo no tengo plata, entonces usted es más y yo soy menos. No, pasamos a ser todos
uno en Cristo Jesús, porque pasamos a ser parte de ese cuerpo, de esa iglesia, como lo veíamos en la lección anterior. Sí. ¿Cierto? Pasamos a ser parte de esa iglesia, de ese cuerpo de Cristo Jesús. Es decir, que entonces el resultado natural de usted, apreciado estudiante de la Biblia, que ya cree en Dios, debería ser el bautismo. Debería ser, es decir, usted ya debería estar pensando en bautizarse. Y, pero yo no sé cómo hacerlo. Bueno, ahí le volvemos a recomendar, visite una iglesia adventista del séptimo día. Diga que usted es un estudiante de la Radio Escuela Bíblica de AWR Colombia y que usted está interesado en saber cómo ser bautizado porque quiere ser bautizado. Anímese a dar esos pasos de fe, esos pasos de acción humana de fe que son muy necesarios. Ahora, alguien de nuestros oyentes puede decir, ¿pero acaso no es suficiente con creer? ¿No basta simplemente con que yo diga creo en Dios y con estar escuchando la escuela bíblica? Y tal vez pregunten, ¿por qué es necesario ser bautizado? Vamos a Romanos 6.3. Romanos 6.3, que siga siendo Dios el que nos siga contestando. Dice Romanos 6.3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Allí vemos que la declaración pública del bautismo es de que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y esta declaración no es opcional, es parte de esa aceptación de la salvación. Si el cristiano no acepta el bautismo, simplemente no está aceptando la muerte de Cristo. Entonces no está obteniendo ningún beneficio real para él. Y a través de este rito el creyente, como lo decíamos anteriormente, ¿no?, es simbólicamente sepultado, ¿cierto?, con Jesús para resucitar como Él resucitó para gloria del Padre. Entonces el creyente lo hace es para vivir una nueva vida. Por eso el apóstol Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué palabras tan profundas? Claro. O sea, si ya morimos en el pecado, ¿cómo vamos a volver a vivir en el pecado? Si ya venimos dejamos ese viejo hombre atrás, ya sabemos lo que nos conlleva ese pecado, somos conscientes de que no debemos estar allí, ¿cierto? Y conocer únicamente la teoría del cristianismo no es que resulte muy eficaz, ¿no? Es necesario experimentar el poder de la palabra de Dios, y esto consiste en apropiarse de lo que Jesús hizo por el pecador. Entonces el bautismo es un símbolo de morir al pecado y nacer a una nueva vida. Por esto es necesario ser bautizado. Entonces vamos a ir recapitulando, Oscar y estimados amigos de esta escuela bíblica. Es necesario para ser salvo creer en Cristo. Ese creer en Cristo me lleva inevitablemente a dar una acción humana de fe, un paso de fe, que es el bautismo. Pero entre el creer y el momento del bautismo debe ocurrir algo más, según el principio bíblico. Mi pregunta es, ¿qué paso debería preceder al paso del bautismo? Claro que sí, Carlos. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y allí dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y está clarito, arrepentirse. Antes de ser bautizado debemos arrepentirnos. Porque, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el reconocimiento de que soy pecador y de que yo no puedo hacer nada para salvarme, ¿cierto? Y que yo quiero salir de esa condición. Entonces, por lo tanto, entiendo y comprendo que la única salida es la gracia de Cristo. Pero hay algo. Como dice Mateo 28:19, antes de ser bautizado debo ser hecho un discípulo, ¿cierto? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que entiende, comprende. ¿Qué hacían los discípulos? Seguían al maestro. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor. Entonces, por eso se sugiere que un bebé no puede ser bautizado por la simple razón de que él no puede arrepentirse, él no puede creer, él no puede ser transformado en un discípulo. Allí podemos comprender de que ¿voy a bautizar a un niño? No,
porque él no va a comprender realmente todo esto que nos pide Jesús en la Biblia, que es ser discípulos. No es bautizarme por bautizarme y llego y hago parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, y no cumplo ninguna función, ¿cierto? Debo ser un discípulo para de inmediato entrar a ser funcional en ese cuerpo hermoso de Cristo. Qué importante tener en cuenta esto. Entonces yo me debo arrepentir. Primero creo, luego me arrepiento y entonces busco ser bautizado por inmersión conforme el método bíblico, que lo vamos a analizar ahorita. Me llamó la atención lo que mencionaste, Oscar, en relación con el bautismo de los bebés. Alguien dirá, pero yo veo que las iglesias bautizan algunas a los bebés, otras a los niños de 7 años en adelante, por ejemplo. Bien dice la Biblia, y es bien sabido también por la ciencia, un bebé no tiene conciencia de nada todavía. Un niño de 7 años ya empieza a tener conciencia, no tiene conciencia absoluta de todo, pero ya está en capacidad de expresar un anhelo. Y se recomienda, por ejemplo, a los niños de 7 años en adelante, si expresan su deseo de bautizarse, papá y mamá deben explicarle el procedimiento. En el caso de la Iglesia Adventista, se practica el bautismo de niños a partir de 7 años, pero solo si tiene padres o uno de sus padres es miembro adventista, o si tiene un abuelo o una abuela que sea miembro de la iglesia, que se va a encargar del crecimiento y del desarrollo espiritual de ese menor. Si el menorcito no tiene un familiar adventista que se comprometa a ayudarlo espiritualmente, pues la recomendación es esperar a que ese niño, esa niña, pues tome un poco más de fuerza de conciencia para poder tomar una decisión. Pero la Biblia no recomienda el bautismo de menores, de bebés, mejor dicho, de bebés, valga la aclaración, porque el bebé no tiene conciencia de nada todavía. Ahora, aunque lo hemos mencionado en algunos momentos, quiero que profundicemos, Oscar, por favor, acerca de la manera en que Cristo fue bautizado, porque esta se convierte en el método bíblico apropiado, correcto y, por qué no decirlo, verdadero de bautizar hoy día. Esta pregunta surge a partir de que encontramos que cada religión bautiza de una manera diferente. Entonces valdría la pregunta, ¿cuál es el método verdadero o bíblico del bautismo? La misma Biblia nos responde, ¿no? Vamos a Mateo 3:16. Mateo 3:16 nos dice: Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Entonces allí podemos entender que el bautismo se celebra a través de la inmersión en el agua. Así lo hizo Cristo y también sus discípulos, ¿cierto? No fue que le echaron unas goticas, no fue que le echaron un baldadito, no fue que le echaron una tacita, no. Fue por inmersión. Y la palabra bautismo viene del griego baptizo, que es una forma intensiva de bapto, que significa literalmente sumergir en o debajo de. Entonces, esta palabra expresa la idea de inmersión. Si el bautizo no fuera por inmersión, no podría existir el sentido teológico de este como símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo. Es decir, si no hay inmersión, si no se sumergen, no es bautismo. No es Bíblicamente bautismo. no es bautismo. No es bautismo. Bíblicamente es cualquier no. otra cosa. Le están mojando. Sí, así. Y puede hay sonar que ser maluco y todo, sí, puede, hay que ser explícitos porque la Biblia es muy explícita en estos temas. Tal cual, hay que ser claro, la Biblia no nos enreda, ella es clara. Si yo no fui sumergido completamente en el agua, no fui bautizado. No estoy siendo bautizado. Me falta el bautismo entonces. Es correcto, Ok. porque es que, como lo decíamos antes, ¿qué es el bautismo? Estoy dejando el viejo hombre, ¿cierto? Está muriendo y está quedando allí sepultado y estoy saliendo a resurrección para gloria del Padre. Claro. Entonces, si yo no soy sumergido, pues esta figura teológica no tendría sentido real, no tendría validez. Claro, y uno puede decir, bueno, culturalmente se respetan las diferencias, culturalmente se respetan los otros métodos que utilizan diferentes denominaciones, pero bíblicamente hay un método. Y pues yo me acojo a lo que dice la palabra de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y que las culturas. Tal cual. No, más claro no está, es que
La Biblia nos dice todo, incluso esto lo dice la Biblia, obedecer y agradar primero a Dios, obedece a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué hacer lo contrario? Es cierto. Y entonces aquí viene otra pregunta y es, si de pronto alguien fue bautizado con algún método diferente al que acabamos de analizar, por ejemplo, con el método que Jesús fue bautizado, ¿qué pasa? ¿Qué debería hacer una persona que fue bautizada, por ejemplo, por aspersión o con pétalos de flores, que hay unos métodos así, o que simplemente se le mojó la frentecita de agua y ya? ¿Qué hacer en esos casos? Vamos a Hechos. Hechos nos tiene la respuesta en el capítulo 19, versos 3 al 5. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Allí, en ese capítulo 19, el libro de los Hechos, nos muestra la historia de algunos creyentes en Éfeso que habían sido bautizados sin un conocimiento completo, ¿cierto?, de la doctrina de Cristo. Pero el apóstol Pablo se tomó el trabajo de enseñarles, y cuando ya oyeron ellos esto, creyeron, fueron bautizados ahora en el nombre de Jesús, ¿cierto? ¿Por qué fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús? Porque muchos no habían creído de que Jesús era el Hijo de Dios. Hoy de día que muchos Jesús siguen sin creerlo. era el Mesías. Y hoy sucede eso. Muchos no creen esto. Ya aceptaban al Padre, aceptaban al Espíritu Santo, pero no aceptaban al Hijo. No aceptaban al Hijo. ¿Y quién era? Jesús. Cristo. Cristo era, digámoslo así, como un nombre dado, ¿no? No el nombre común, sino era como el Redentor. Como, por ejemplo, Carlos el Locutor, ¿cierto? Era Jesús el Cristo, el Salvador, el Redentor. Entonces por eso fueron nuevamente bautizados. Ya cuando se les enseñó y creyeron, fueron bautizados nuevamente. Claro, y es que esta pregunta es importante porque nos escuchan muchos amigos, muchas amigas de diferentes denominaciones religiosas que ya fueron bautizados según los métodos de la iglesia a la que ellos asisten. Muchos de esos métodos no son por inmersión, como dice la Biblia. Para ustedes, amigos, que tal vez quieren comprometerse con estas verdades bíblicas que han venido conociendo, pues se vale el bautismo según el método bíblico. E incluso, Carlos, si he sido bautizado solo en el nombre de Jesús, desconociendo al Padre y al Espíritu Santo. Se vale, ¿cierto?, también el bautismo es ahora correcto. En el nombre del Padre, Ahora, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ese tema del método del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús, pues es tema de otro estudio a profundidad. Es ¿cierto? correcto, sí. Eso ya lo entraremos en una nueva radioescuela bíblica. Claro. A profundizar. Sí, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿quién se equivocó? ¿A quién le creó? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Todo eso tiene su aclaración bíblica y es muy contundente. Entonces, aquí lo que queremos resaltar es, si ya fuiste bautizado con un método que no es el bíblico, tienes la oportunidad de volver a bautizarte. Si alguien fue bautizado por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y conoció este mensaje adventista y quisiera adoptarlo y dice, pero yo no quiero volver a bautizarme, pues entonces existe un mecanismo que se conoce con el nombre de profesión de fe. Como ya fuiste bautizado según el método bíblico, por inmersión en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y quieres abrazar esta verdad en tu vida, entonces te aceptamos por profesión de fe. Así es, Carlos, así es. Y ahí sería el único caso en el que no necesitarías volver a ser bautizado. ¿Qué hizo el eunuco después de ser evangelizado? Siguiendo con la historia que nos vienes contando. Claro que sí, vamos a continuar con esta historia. A mí me gusta esta historia, en la manera en que el Espíritu lleva a Felipe hasta donde está el eunuco y cómo ese eunuco tenía esa hambre de conocimiento de Dios, ¿no? Y vamos a ver qué fue lo que hizo él después de ser evangelizado. Dice Hechos 8:36 al 38. Hechos 8:36 al 38.
Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. El eunuco no tardó en tomar la decisión del bautismo, ¿cierto? Allí los primeros cristianos entendían que la persona recibe en el bautismo lo que Cristo realizó en el Calvario en favor de los pecadores. Y cuando el eunuco llegó allí donde había agua, le dijo de inmediato a Felipe que deseaba ser bautizado, que qué le impedía para ser bautizado. La zambullida en el agua simboliza la participación en la muerte y resurrección en Cristo. Salir del agua después del bautismo significa revestirse en Cristo. O revestirse de Cristo. El eunuco no esperó, fue de inmediato, no sacó excusas, no dijo: no, espere, me despido de mis amigos, espere, hago la última fiesta, espere, voy a entierro, como dice la Biblia, no, espera, voy a entierro a mi suegra y te sigo, deja con los muertos, entierran a los muertos, no, espera, voy y me despido. Pues nosotros podríamos decir: no, pero qué de malo hay en despedirse, pero allí se le está refiriendo a las excusas que realmente sacamos para tomar la decisión. Claro, Óscar, y me llama la atención que en este pasaje de la Biblia, de Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38, encontramos los diferentes elementos que comentamos al inicio de esta lección. El primer elemento para ser salvos: creer. El apóstol le pregunta, Felipe le pregunta: si crees, puedes bautizarte. Él respondió: creo que Jesucristo. Entonces encontramos el primer paso, creer. El segundo sería el arrepentimiento. ¿En dónde lo encontramos? Cuando dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí muestra arrepentimiento. Y el tercer paso, que es el del bautismo propiamente, dice: mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Ahí encontramos esos tres requisitos. Es lo mismo que deberíamos hacer nosotros. ¿Cuál sería la pregunta que todos deberíamos respondernos entonces hoy, especialmente los amigos que todavía no toman esa decisión del bautismo? Hechos 22:16 nos dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Esta pregunta se la hizo Ananías a Pablo, después de que el antiguo perseguidor de cristianos, ¿no? Tremenda esa historia, recupera la visión, ¿cierto? El que fuera Saulo de Tarso había tenido un encuentro de fe con Cristo en el camino de Damasco y recibió la orden de buscar la iglesia y ponerse a disposición de los hermanos. Pero Pablo todavía no había sido bautizado, por eso Ananías le pregunta: ¿por qué te detienes? El bautismo no es una experiencia que haya de ser postergada. ¿Por qué te detienes, querido? ¿Por qué te detienes, querida? ¿Vas a esperar a hacer la última fiesta? ¿Vas a esperar a despedirte de tus amigos? ¿Qué te detiene? La decisión es hoy. El bautismo es hoy, no debes postergarlo. ¿Qué espero? Cierro el último negocio y ahí sí me bautizo. ¿Qué espero? Dejo de tomar y de fumar y ahí sí me bautizo. ¿Qué espero? Espero a que me den el sábado en mi trabajo y ahí sí me bautizo. Si tú esperas, no va a llegar ese día. No lo postergues más. No esperes más. Tal vez mañana pueda ser tarde. El día es hoy. Hoy. Cristo te está diciendo: ven a mis brazos. Hoy Cristo te está diciendo: desciende a las aguas del bautismo. Muere conmigo para que resucites dando gloria al Padre. Para que seas una nueva criatura. Hoy es el día. Te invito a que lo pienses, a que lo medites, a que entregues tu corazón realmente a Dios, a que te arrepientas y entregues tu voluntad al Dios que es sobre todo Dios, a Cristo nuestro Redentor. Inclina tu rostro allí. Vamos a orar.
Precioso Dios, gracias te damos por la muerte de tu Hijo en la cruz. Gracias, Señor, por ese amor infinito, porque entendemos y comprendemos que gracias a esa muerte, hoy podemos ser salvos por gracia. Hoy tenemos la esperanza de la redención y de la salvación. Pero tenemos que arrepentirnos y ser bautizados, entregarnos a ti. Y por eso estamos aquí, Señor, pidiendo la dirección y la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Que siga tocando cada corazón de cada oyente, de cada amigo. Que siga dándoles entendimiento. Y que pueda doblegar su voluntad y su orgullo a ti. Y se pueda entregar a ti, Señor. Derrumba ese orgullo, derrumba esa voluntad y que pueda caer rendido a tus pies. Que no deje para mañana, que lo haga hoy, Señor. Que la salvación entre a su vida y a su hogar. Gracias, oh Dios, en Jesús. Amén. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032.